Bueno, buenas tardes a todos. Estamos acá nuevamente en una teleconferencia que armamos en este caso para analizar un poquito qué alternativas de inversión hay ante esta nueva política de desarme del stock de Levax que el Banco Central inició hace unos meses, teniendo en cuenta que hay un vencimiento la semana próxima y licitación, una nueva licitación. Lo que vamos a contar es qué instrumentos podría elegir cada uno, digamos, como alternativa, como definiendo, digamos, qué curso seguir de acá en adelante, en caso de que no quieran renovar las Levax, ¿sí? Entonces, bueno, nos presentamos. Mi nombre es Luciano Tomasi, formo parte del equipo de asesores y estamos con... ¿Qué, qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Matías Copari y también formo parte del equipo de asesores. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar con la presentación. Bueno, vamos a arrancar explicando el desarme del stock de Levax, la política de desarme. ¿Qué significa? Bueno, es una eliminación gradual del stock existente de Levax. ¿Cómo lo harán? Bueno, en cada licitación se ofrecerá menos cantidad de las que se vencen. La gran pregunta es si entonces ya se acabaron las Levax. La respuesta es que no, por lo menos todavía el Banco Central estima que serán eliminadas en diciembre, ¿sí? Por lo cual voy a poder seguir licitando en octubre y en noviembre. Sí, la respuesta es sí, en base al programa de desarme pautado se podrá licitar y actualmente se encuentran habilitadas estos dos plazos, el plazo para licitar para octubre y para noviembre a través de la página de invertironline.com. ¿Qué sucedió en la última licitación? Bueno, a modo de ver, para ver cómo funciona este desarme, el último 19 de septiembre fue un vencimiento de 300.000 millones de Levax. El Banco Central adjudicó 150.000 millones, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta acá, que la mayor parte de ese stock se encontraba en instituciones bancarias, ¿sí? Que fueron migrando hacia otros instrumentos. Y lo que tenemos que tener en cuenta también es que en esta licitación de septiembre los clientes minoristas de Invertir Online pudieron encontrar, del más el monto que licitaron, lo pudieron obtener, ¿sí? No se les dio a prorrateo ni menos Levax que las que licitaron. Con esto, bueno, ¿qué queremos decir? Justamente, ¿no? Que aquel que quiera seguir en este instrumento hasta que finalice puede cargar la orden de suscripción sin ningún inconveniente, como lo viene haciendo hasta ahora, desde operar, suscribir Levax, ¿sí? De hecho ya se encuentra habilitada en la plataforma esta opción. Y lo que vamos a hacer ahora es presentar las alternativas más importantes, ¿sí? O más similares, desde lo más seguro y conservador y similar a la Levax vigente, hasta otros instrumentos que también son interesantes, que cumplen con este perfil conservador, ¿sí? Pero que vamos a ver sus variantes, ¿no? Entonces, bueno, obviamente lo que hicimos fue dividir, ¿no? Ya sabemos que las Levax son un instrumento en pesos, pero vamos a presentar tanto alternativas en pesos como en dólares, ya que estamos en un contexto donde el tipo de cambio estuvo bajando bastante desde que se inició esta nueva política monetaria del central. Entonces, por ahí también puede ser atractivo decir, bueno, si desarmo parte de mi posición de Levax, analizar algún instrumento en dólares, como también del mismo perfil conservador, para diversificar un poquito la cartera y captar algún posible upside del tipo de cambio si empieza a aumentar y a circular entre las bandas fijadas, ¿no? Entonces, bueno, digamos, el instrumento principal o por ahí más similar, ¿sí?, a las Levax, y que es con el que el Tesoro está buscando justamente captar los fondos que salen de cada vencimiento y no se renuevan, son las LECAPs, ¿sí? Estas son letras capitalizables emitidas por el Tesoro. Ahora en el próximo slide vamos a explicar un poquito más en detalle qué diferencias tienen, ¿sí? Pero son un instrumento en pesos, son un instrumento de renta fija que paga una tasa bastante atractiva, ¿sí? Y entonces uno las podría tener en cuenta como alternativa. Después, también como instrumento similar están las cauciones, ¿sí? Estas están pensadas por ahí para un plazo un poquito más corto, ¿sí? Las cauciones generalmente se operan en el plazo de 7 días, entonces aquel que necesite la liquidez, ¿sí?, que le ofrecía una Levax, entre 7 y 30 días podría ser una caución. Las LECAPs tienen un plazo un poquito más largo, ¿sí?
Obviamente las cauciones, ahora vamos a explicar un poco qué son, pero van siguiendo también la tasa que tienen las LEVACs en el mercado secundario, que también es otra alternativa, ¿no? Obviamente aquel que decida no entrar en la licitación primaria de LEVACs puede decir, bueno, a ver, vamos a ver cómo siguen operando en el secundario y entrar y comprar, vender en ese mercado sin ningún problema a través de la plataforma, ¿sí? Y después, bueno, vamos pasando obviamente a otras alternativas, también en pesos, un poquitito más sofisticadas, digamos, pero que también cumplen este objetivo que las LEVACs venían ofreciendo, ¿sí? De cubrirse contra la inflación. Entonces, en este caso podríamos analizar también los bonos con ajuste SER, ¿sí? Son bonos que van siguiendo el ritmo de la inflación y te ofrecen un rendimiento por encima de ella. Entonces, en ese caso cumple, digamos, el objetivo que venía cumpliendo una LEVAC de cubrir de la inflación. Y los bonos a tasa variable, que también vamos a ver más adelante, son generalmente bonos que ajustan por la tasa Badlar, que es la tasa de los plazos fijos mayores a $1.000.000 de los bancos. Esa tasa vino aumentando considerablemente también en este último tiempo, entonces están ofreciendo rendimientos también muy similares, por arriba del 50%, como por ahí se podían ver en las LEVACs, ¿sí? Y como decíamos hoy, para aquellos que quieran aprovechar, digamos, este desarme que se está planteando, ¿sí? Y quiera empezar a dolarizar un poquito el portafolio, aprovechando que está bastante bajo el tipo de cambio, se pueden analizar LETE, se pueden analizar bonos soberanos nacionales, bonos provinciales, ¿sí? Vamos a ver un poquito más en detalle más adelante qué alternativas hay. Entonces, vamos a explicar un poco más en detalle las LECAPs, ¿sí? Las LECAPs, como dijimos, son instrumentos similares a las LEVACs, ¿sí? Porque son instrumentos en pesos, porque se fija una tasa y uno ya, digamos, desde el momento que hace la inversión y se define la tasa en la licitación, ya va a saber cuál es el monto que va a recibir al vencimiento, ¿sí? El monto de pesos a recibir al vencimiento. Lo que es importante destacar acá, esto que quiere decir con uno ya conoce cuál es el monto del vencimiento, que no es necesario, digamos, andar prestando atención a qué pasa en el medio, ¿sí? Si uno las va a mantener hasta el final, ya sabe cuál va a ser el rendimiento, ya sabe cuántos pesos va a recibir. Ahora, importante destacar, obviamente el emisor en este caso no es el Banco Central, sino que es el Tesoro Nacional, ¿sí? Estos instrumentos no van a ir pagando en el medio de la vida del instrumento intereses, ni cupones, ni nada, sino que pagan todo al vencimiento, lo van acumulando, ¿sí? Van capitalizando mes a mes los intereses del 4% que vienen generando en la mayoría de los casos, ¿sí? Y al vencimiento te devuelven el capital más los intereses, ¿sí? Y lo que cambia principalmente con relación a las LEVACs son los plazos de estas letras capitalizables, ¿sí? Hemos visto en la última licitación una LECAP con un plazo de 139 días, ¿sí? Que bueno, tiene vencimiento 28 de febrero, entonces aquel que decide optar por esta LECAP la debería mantener hasta esa fecha, ¿sí? Porque en el mercado secundario este instrumento cuenta con menor liquidez. La ventaja que tiene eso es que en realidad uno ya va a fijar una tasa bastante elevada, ¿sí? por este periodo de tiempo. Entonces, si en el medio digamos, del plazo de vigencia de esta LECAP empieza a reducirse el tipo de cambio, empieza a haber una mejora en la inflación, ¿sí? Empieza a bajar de a poco la inflación a través de la aplicación de nueva política monetaria del Banco Central que se está utilizando, bueno, uno ya podría fijar esta tasa, ya queda fijada una tasa alta, ¿sí? Como la que vamos a ver por acá abajo, que están ofreciendo las LECAPs, ¿sí? Versus las LEVACs, ¿sí? Acá lo que nosotros podemos ver es que una LECAP, ¿sí? Que ofrece una tasa del 54% se compararía contra una LEVAC que ofrece el 45%. Ahí hay un spread interesante, digamos, por estirar un poco los plazos de vencimiento, ¿sí? Entonces lo que busca el Tesoro en este caso y el Banco Central en conjunto es que los vencimientos calcen mejor, ¿sí? No tener que estar renovando cada 30 días, que era lo que pasaba con las LEVACs, ¿sí? Sino mejorar el perfil de vencimientos, el esquema de vencimientos, poder estirarlo un poquito y de esa manera, bueno, por eso es que ofrecen tasas más altas, ¿sí? En licitaciones anteriores había otras a 132 días que vencían el 31 de enero, ¿sí? Otra más larga, 374 días, que vencía en septiembre del 2019. Entonces,
Bueno, este es el instrumento por ahí más similar, ¿sí?, que tenemos hoy en día. La diferencia está en los plazos, ¿sí?, pero aquel que pueda tener ese horizonte de inversión podría analizarlo como una muy buena alternativa por las tasas que están ofreciendo. A ver, pasando obviamente acá la información de la última licitación, lo que vemos es una tasa de 59,34%. Lo que ocurre acá es que esta licitación es una reapertura, entonces obviamente con las modificaciones en las condiciones se genera que la licitación anterior, que ahora se reabrió, tuviera esta tasa del 59%, ¿sí? Pero si nosotros analizamos específicamente para este periodo de 139 días, que es el que uno podría, en el que uno podría haber invertido, hubiera tenido una tasa del 51% aproximadamente, ¿sí? Y eso es lo que se viene, digamos, utilizando como alternativa a todo aquel que quiere ir desarmando de a poquito esa posición en Levax, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar un poco del instrumento que son las cauciones, ¿sí? Yendo de lo más parecido a las Levax, que son las LECAPs. Vamos, en el segundo plano encontramos a las cauciones. Bueno, ¿qué son las cauciones? Las cauciones son préstamos a muy corto plazo, entre 7 y 120 días, garantizados por el mercado de valores, ¿sí? Son préstamos entre dos personas que operan en la bolsa, ¿sí? El colocador es quien aporta el efectivo y al término del periodo establecido recibe el capital más los intereses correspondientes. El tomador recibe los fondos dejando títulos en garantía en el mercado de valores, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tiene acciones puede dejarlas en garantía, las deja en garantía por el plazo de esta caución y, bueno, como garantía al finalizar el plazo de la caución, si no puede pagar con el efectivo, se liquidan esos títulos y paga el efectivo que debe al colocador, ¿sí? Es un instrumento ideal para inversores que buscan diversificarse en renta fija, en pesos, o quienes quieren colocarse en plazos cortos con tasas atractivas, ¿sí? Si bien los plazos son los mencionados anteriormente, entre 7 y 120 días, los plazos más líquidos en los que operan las cauciones son de 7, de 14 y de 30 días, ¿sí? Operan por días corridos, ¿sí? Bueno, la tasa la podemos ver en el gráfico, ¿sí? La tasa acompaña y va en correlación al mercado secundario de Levax, ¿sí? Esta tasa fue subiendo, también como fue subiendo la tasa de mercado y la tasa del mercado secundario de Levax. Bueno, buscando otras alternativas de inversión para las Levax, encontramos bonos en pesos, ¿sí? Vamos a comenzar con los bonos que ajustan por SER, ¿sí? El SER es el coeficiente de estabilización de referencia, ¿sí? Refleja la evolución de la inflación oficial utilizando al índice de precios al consumidor elaborado y publicado por el INDEC, ¿sí? En este caso presentamos al TC21, que tiene un vencimiento el 22 de julio de 2021, paga un cupón anual de 2,50%, la amortización es completa al vencimiento, como dijimos el cupón es semestral, entonces paga el 1,25% semestral. La tasa interna de retorno que presenta en este momento es del 7,17%. La particularidad de este bono, si bien el cupón que paga semestralmente es muy bajo, actualiza el capital en base al coeficiente de estabilización de referencia, que es en base a la inflación. Entonces el flujo importante de dinero lo obtendríamos al vencimiento y ajustado por inflación, o sea, estaremos ganándole a la inflación, ¿sí? La tasa interna de retorno más SER nos da un 44,9%, eso es en base al último coeficiente publicado y agregándole la tasa interna de retorno más el REM, que es el relevamiento de expectativas del mercado. El REM es una encuesta que hace el Banco Central a analistas especializados. Nos diría que en base a los próximos 12 meses nosotros obtendríamos, ¿sí?, en base a la inflación esperada para los próximos 12 meses, sumada a la TIR, obtendríamos un rendimiento aproximadamente del 51,97%. Bien.
Bueno, esa entonces alternativa, como dijimos, que ajusta por inflación, ¿no? Si uno se quiere cubrir de la inflación, lo puede usar también, así como la LEVAC ofrecía esa cobertura por la tasa que era superior a la tasa de inflación, esta es una alternativa posible, ¿sí? Obviamente la inversión en bonos está pensada a un poquito a más largo plazo, ¿sí? Cuando uno decide invertir en este tipo de instrumentos, no lo hace por 30 días generalmente, ¿no? Sino que está pensando en una inversión un poquito más larga y por eso es que primero empezamos hablando de las LECAPs, después seguimos con las cauciones, digamos, vamos de lo más similar a las LEVACs a otro tipo de instrumentos que pueden funcionar, ¿sí? Con otro horizonte de inversión. Entonces, ¿qué nos queda también? El tema de los bonos que ajustan por Badlar, un poquito lo que dijimos antes, ¿no? La Badlar, la tasa de referencia para plazos fijos mayores a $1.000.000, ¿sí? Promedio de las entidades financieras. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día es que bonos como el PR15 o el PBA25, ¿sí? De la provincia de Buenos Aires, están ofreciendo rendimientos realmente bastante elevados, ¿sí? Si vemos la TIR del PR15 está en 53%, la TIR de la provincia de Buenos Aires 2025 está en 59%. Entonces acá lo que nosotros podemos analizar es que justamente, así como una LEVAC venía ofreciendo entre 45 y 50, estos bonos incluso podrían rendir un poco más, ¿sí? Como dijimos hace unos minutos, la idea de invertir en estos instrumentos es tener un horizonte un poquito más largo, no cumplen la función de estar comprando y vendiendo cada 30 días, no necesariamente van a tener este rendimiento, sino que la TIR se analiza en términos anuales, ¿sí? Entonces, para aquel que pueda, digamos, parte de su posición de LEVACs, invertirla en algún bono, son, creemos, las alternativas más atractivas, ¿sí? En este caso, los cupones que pagan también son en base a tasa Badlar y entonces como esa tasa fue subiendo considerablemente hasta superar el 45% en los últimos días, bueno, el cupón fue creciendo bastante y eso lo torna bastante atractivo, ¿sí? Hay que pensar que trimestralmente estos bonos sí te entregarían un flujo, no son como el caso del bono que ajusta por ser, que paga el vencimiento, la mayor parte, sino que trimestralmente uno recibe un cupón de renta, ¿sí? Bastante elevado y podría utilizar eso como flujo de fondos que por ahí uno necesitaba tener algún flujo cuando invertía en LEVACs, ¿sí? Y bueno, si vemos el de Provincia de Buenos Aires 2025, no solo te paga el cupón en base a la tasa Badlar, sino que le suma adicionalmente unos 375 puntos básicos, o sea que el cupón queda realmente interesante, ¿sí? Son bonos que van entregando flujos cada 3 meses. Y finalmente, bueno, tenemos el bono dual. El bono dual es el bono de la Nación Argentina, el símbolo es A2J9, ¿sí? Paga todo el flujo de fondos al vencimiento el 21 de junio de 2019 y paga la capitalización al 2,4% mensual en pesos o un flujo de $104,5 al vencimiento, al tipo de cambio respectivo de esa fecha, ¿sí? Si nosotros analizamos en base a una cotización bastante actual de mercado de 3.650 pesos al que se puede comprar este bono, la tasa interna de retorno nos da un cálculo cercano al 9,60%, que si lo comparamos con una LETE de un vencimiento muy cercano, que fue una LETE en dólares licitada esta misma semana, la LETE en dólares tuvo una tasa interna de retorno más cercana al 6%, por lo cual sería, dentro de estos parámetros, un instrumento bastante atractivo en comparación a ese otro instrumento. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son instrumentos en dólares, como dijimos, ¿no? Vamos de lo más cercano a las LEVACs a lo menos cercano, ya que acá directamente cambiamos de moneda, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, en este contexto también puede ser interesante, si uno está pensando en desarmar su posición, diversificarla en otro tipo de monedas y que el portafolio quede más equilibrado, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a arrancar con las LETES, ¿sí? Bueno, las LETES son letras del Tesoro Nacional, son instrumentos de deudas de corto plazo en dólares, teniendo como emisor al Tesoro Nacional, ¿sí? El atractivo de esta inversión reside en la posibilidad de combinar un nivel bajo de riesgo con una efectiva cobertura ante posibles variaciones de tipo de cambio.
Adicionalmente, ofrecen una tasa de rendimiento en dólares similar a la de un bono soberano del tramo corto de la curva. Desde Invertir Online, la operatoria se realiza por medio de una suscripción en pesos con un mínimo aproximado de $1.000 convertidos al tipo de cambio mayorista del cierre anterior a la licitación y se reciben dólares al vencimiento. Acá tenemos que encontrar un atractivo, ¿sí? Si bien nosotros suscribimos en pesos a través de la plataforma, suscribimos en pesos, pero suscribimos a un dólar de tipo de cambio mayorista, ¿sí? Un dólar que no es de fácil acceso para clientes minoristas, ¿sí? Y se reciben dólares al vencimiento. Esto es en base a las LETES. En base a las últimas licitaciones del Tesoro Nacional, la licitación del 10 de octubre pasado fue un plazo de 224 días y con una tasa nominal anual del 6%. La licitación anterior fue un plazo de 196 días y con una tasa nominal anual de 6,5%. Como decíamos antes, al igual que los bonos, acá estamos yendo a un plazo mayor, no un plazo de 30 días o 60 días como íbamos en las LEVACs, sino que buscamos una cobertura más a largo plazo, ¿sí? En el mercado secundario hay muy pocas operaciones y nosotros no operamos en el mercado secundario de LETES, por lo cual habría que mantenerla hasta el vencimiento, analizar ese plazo de inversión desde el comienzo de la inversión. Para entender fácilmente, digamos, este instrumento, como todo queda pautado de antemano, sería como comprar dólares más baratos, digamos, ¿no? Uno compra dólares a una cotización mayorista y que incluso se reduce cuando incorporamos el rendimiento de la LETE. La diferencia, digamos, es que los recibe al final del plazo, ¿no? Entonces también es una alternativa interesante. Y finalmente tenemos, obviamente, los bonos, ¿no? Los bonos soberanos, los más líquidos, que más analizamos, digamos, últimamente, ¿sí? Que son el bono de la O20, el I24 y el DICA. Obviamente esto en base al perfil de cada uno, ¿no? Si uno mantiene un perfil muy conservador y no quiere tener mucha volatilidad en el portafolio, debería optar por un bono como el AO20, que es el tramo más corto de la curva. Hoy en día ese bono está rindiendo un 9,28% anual en dólares, ¿sí? Mientras que un bono como el AI24, que ya es apenitas más largo, vencimiento 2024, rinde 10,57, y un DICA, que ya es más del tramo medio de la curva, ¿sí? Rinde 11,63. Obviamente todas estas inversiones son más rentables que una LETE, ¿sí? Pero son otro tipo de instrumentos. Los bonos tienen riesgo precio adentro, no es que de antemano está fijado cuánto te va a rendir como en el caso de una LETE, sino que este rendimiento de la TIR que vemos acá es si uno lo mantiene hasta el vencimiento y va reinvirtiendo los cupones a esa misma tasa, ¿sí? En cambio, si uno tuviera que por algún motivo venderlos antes del vencimiento y demás, ese rendimiento puede variar porque obviamente el precio de los bonos puede cambiar en el medio de la vida del bono, ¿sí? Lo que hay que pensar acá es que, digamos, también tienen potencial de rendir más que la TIR que estamos viendo ahí si el contexto se estabiliza, ¿sí? Si empieza a bajar el riesgo país. Entonces, en ese caso, el rendimiento podría ser superior porque aumentaría el precio de estos bonos de acuerdo a la duration que van presentando, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. En octubre del año pasado, ¿sí? Cuando el riesgo país estaba en niveles mínimos, un bono como el AO20 rendía menos de 5%, ¿sí? Entonces, si lográramos que estos bonos vuelvan a rendir lo que rendían en ese momento, hay posibilidades de que su precio aumente casi un 8%, ¿sí? ¿Cómo determinamos esto? En base a la duration que tiene el bono. Por cada punto que baje la TIR, ¿sí? El bono aumentaría de precio una duration, o sea, un 1,8% aproximadamente, ¿sí? Entonces, ahí es donde vemos que si baja 4 puntos, podría subir el precio del bono en el orden de un 8%. Y eso se sumaría al rendimiento que uno fijó al momento de comprarlo, ¿sí? Y bueno, estas son las alternativas, digamos. Obviamente ahí vemos que tienen distintas formas de pago de cupón, ¿sí? Semestrales, generalmente son los pagos de renta. Las tasas son, bueno, del 8% para la O20, 9% el cupón de la I24 y 8,28 del DICA. Y también las formas de devolución del capital van variando de acuerdo a cada uno, ¿no? Pero lo que tiene que quedar claro es, obviamente, el que quiera dolarizarse sin mucha variación de precio, elige el bono más cortito, la O20,
aquellos que quieran arriesgar un poco más, digamos, y buscar captar una suba en el precio para adelante, ya podrían optar por un DICA o, bueno, por una I-24 que todavía sigue siendo moderado, ¿sí? Es clave remarcar que para usar estos bonos como un instrumento de renta fija y captar esa TIR, habría que mantener los bonos al vencimiento, como dijo mi compañero, y reinvertir los cupones en el mismo bono. Los pagos anteriores al vencimiento en el mismo bono. ¿Y por qué presentamos también estos instrumentos en dólares, ¿no? Porque en todos los casos se pueden comprar con pesos, ¿sí? Justamente, entonces si uno recibe los pesos del vencimiento de una LEVAC, ¿sí? Con esos pesos puede suscribir letes, por más que sean letes en dólares, justamente uno los suscribe en pesos al tipo de cambio mayorista, ¿sí? Ahí está la ventaja por ahí de ese instrumento. Y los bonos lo mismo, los bonos cotizan en las dos monedas, están todos emitidos en dólares, el AO20, el E24 y el DICA, ¿sí? Por lo que cuando uno recibe un pago de cupón va a recibir dólares, al vencimiento va a recibir dólares y demás, pero está la posibilidad de comprarlos y venderlos en ambas monedas. Entonces no es que uno va a tener que hacer un cambio de moneda para comprar este tipo de instrumentos, sino que los compra con pesos y va a estar comprando una inversión dolarizada y que lo proteja de una posibilidad de devaluación, ¿sí? Y finalmente, bueno, tenemos ahí, vamos a hablar un poquito de unos portafolios sugeridos para que tengan en cuenta aquellos que quieran avanzar un poco más en la diversificación o elegir ya pensar en otro tipo de instrumentos. Bueno, desde el área de research, mensualmente suben un reporte, el reporte se llama Portafolios Sugeridos. Lo van a poder encontrar a través de la página si ingresan a Research y Reportes, informe de recomendadas, ¿sí? Este informe nos va a dar un portafolio en base a cada uno de los perfiles, ¿sí? Yo creo que soy un perfil conservador, podría buscar un determinado portafolio, un perfil moderado un poco más agresivo y un perfil agresivo ya buscando un poco más acciones y más a largo plazo, ¿sí? A modo de resumen, entonces, lo que tiene que quedar claro es, aquel que quiera algo muy similar a lo que venía haciendo, ¿sí? Que sea en pesos y no estar, digamos, buscando instrumentos que por ahí no comprendo, que sean muy sofisticados, tendría que optar por una LECAP, probablemente, ¿sí? Teniendo en cuenta el plazo de vencimiento, ¿sí? Que no vayan a necesitar, digamos, liquidez tan en el corto plazo como por ahí lo necesitaba con una LEVAC. Y si no, si uno mantiene esa necesidad de liquidez de corto, probablemente optaría por una caución, ¿sí? Que va a permitir ir renovando cada 7 días, cada 30 días. Bueno, esto ha sido todo por en esta ocasión. Obviamente quedamos a disposición, ¿sí? Para cualquier tipo de consultas o dudas que tengan. Buenas tardes.